Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gusto de poder estar con ustedes una vez más, analizando algunos interesantes temas de esto que a mí particularmente me apasiona tanto, que es el mundo de la física. Mirado, obviamente, bajo la óptica del currículum que necesitamos en enseñanza media. ¿Mm? La física, puedes darle muchos ángulos de vista y sigue siendo la misma, ¿ya? Solamente es el nivel al cual vamos a llegar. El nivel de estas clases acá, en este canal que preparé especialmente para estudiantes de enseñanza media, es justamente a ese nivel, ¿ya? Muchachos, quiero hablarles hoy de un tema, o empezar a hablarles de un tema que hace algún tiempo alguien me escribió en el canal y me dijo: profe Checho, ¿podría usted hablar de...? Bueno, si ese muchacho aún le sirve, aquí va lo que me estabas pidiendo, hombre. Vamos a comenzar el estudio de la hidrostática. ¿Ya? Hidrostática. Primera cuestión. La hidrostática no es algo que afecte solo al agua. Si bien es cierto, dice hidro, pero no es solo por ser agua. La hidrostática es un estudio que nosotros vamos a hacer con los líquidos. Líquidos, y la parte estática es porque son líquidos en reposo. El estudio que nosotros vamos a empezar a hacer tiene que ver con eso. ¿Qué sucede con los líquidos en estado quieto, en estado de reposo? Por ejemplo, ¿qué sucede contigo cuando te metes en una piscina? Que es distinto a lo que sucede contigo si estuvieses en un río, ¿verdad? En el caso del río son otras leyes de la física que priman. Ya ahí tenemos a este grande, ¿cierto?, Bernoulli, que también tiene una tremenda teoría, unos tremendos principios al respecto. Pero en el caso de la hidrostática, sin ser más simple, tiene su lado, ¿cierto?, y su atractivo y su necesidad de entenderlo. Te prometo que después de las clases de hidrostática, cuando te metas a una piscina, no va a ser lo mismo. Te vas a acordar de esto, porque uno lo vive. Yo, por lo menos, la física la vivo, es lo que hago. Porque eso es la física, es vivirla. No es para que te la aprendas de memoria, es para que la sientas y la hagas tuya. Y entiendas todo lo que te está sucediendo. Esa es la gracia de la física. Bueno, partamos. Tenemos que llegar a eso, a saber qué nos pasa cuando nos sumergimos en un líquido, pero quiero asegurarme que hay un par de conceptos que tú manejas o manejaste y por lo tanto es necesario que los recordemos, ¿ya? Es muy necesario que hablemos del concepto de presión, ¿ya? Se supone que no entiendes eso. Es un concepto que debieran estar pasándote en tus colegios, ¿cierto?, a un nivel menor, en la básica quizás, ¿ya? El concepto presión. Y fíjate que si yo le pregunto a un muchacho, y me ha pasado N veces, cuando parto esto en clases presenciales me refiero, y parto diciendo ¿qué es presión? Muchos me dicen: profe, es la fuerza que hacemos cuando... No, pues. Ahí partimos mal. Porque si tú me dices que presión es la fuerza que... Chuta, o sea, estamos hablando de la misma cuestión. Presión o fuerza. No me gusta definir así a mí los conceptos, porque se enredan, se confunden. ¿Ya? Si yo te pregunto qué es presión, tú debes obligatoriamente que relacionarlo con dos cosas. La presión, es cierto, se relaciona con la fuerza, pero no es la fuerza. La presión se relaciona con la fuerza, pero también se relaciona con la superficie donde tú estás aplicando esa fuerza. Fuerza para nosotros va a ser F, magnitud me refiero, por eso no le pongo la vectorialidad, y superficie digamos que es S, de superficie.
Por lo tanto, la presión, muchachos, es directamente proporcional a la fuerza que tú aplicas. ¿Ya? Pero no es la fuerza, es proporcional a la fuerza aplicada. ¿Ya? Y la presión es inversamente proporcional a la superficie donde la aplicas. O sea, si juntamos estas dos cositas, la presión, muchachos, sencillamente va a ser fuerza sobre superficie. Entonces, si te preguntan qué es presión, no digas es la fuerza. Presión es la relación que existe entre la fuerza y la superficie donde tú aplicas esa fuerza. Y hay que ver cuántas veces has trabajado con esto. Muchas veces tú has hecho uso de esto y quizás no te das cuenta. ¿Ya? Directamente proporcional a la fuerza, es decir, mientras más fuerza ejerces, mayor es la presión que logras. Hazlo con tu dedo. No sé, pues en tu brazo. Ejerce poquita fuerza y sientes un poquito tu dedo. Ejerce harta fuerza y te va incluso a doler. Porque hay más presión. Ejerciste más fuerza y lograste más presión. Presión inversamente proporcional a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más grande es el área donde tú vas a ejercer la fuerza, menos presión vas a hacer. La fuerza, muchachos, lo que está pasando acá es que se reparte, se distribuye en la superficie que tú estás aplicando. ¿Ya? Ya vamos a hablar de la unidad de medida. Hablemos de estos conceptos y algunos ejemplos. Si yo pongo acá una cosa tan simple como un paralelepípedo, ¿ya? Si tú pones acá un paralelepípedo, ahí, ¿cierto? En donde las superficies de sus caras son todas distintas, tienes una cara menor acá abajo, tienes una cara un poco mayor, la del fondo, ¿cierto? Y tienes una cara mayor todavía, la de un lado, la de un costado, ¿ya? De repente los árboles no dejan ver el bosque. Tantas líneas que puse no se entiende nada. A ver, te voy a mostrar un paralelepípedo que tengo aquí a mano. Yo siempre aquí en mi biblioteca tengo a mano algunos paralelepípedos. Mira, esto es una cajita, pero es un paralelepípedo, ¿verdad? Puedes apoyarlo así, puedes apoyarlo así, puedes apoyarlo así. Es un paralelepípedo porque tiene caras paralelas. Ahí está el dibujito. Aquí está el paralelepípedo. Supongamos que este paralelepípedo pesa 10 kilos. 10 kilos. La fuerza es justamente el peso, en este caso, del paralelepípedo. Si yo ubico este paralelepípedo de esa forma, estoy distribuyendo todo su peso en esta superficie. 10 kilos distribuidos en esa superficie. Si ubico el paralelepípedo de esa forma, la fuerza no cambia, es el mismo peso. 10 kilos en esta superficie. Debe influir en algo, ¿verdad? Y finalmente, si ubico el paralelepípedo así, la fuerza no cambia, siguen estando los 10 kilos, pero ahora en una superficie mucho más chiquita. 3 casos distintos en donde la presión ha cambiado. No la fuerza que hace el cuerpo, que es su peso. No la fuerza con que es atraído por la tierra. Pero la presión sí cambia. Mientras más pequeña fue la presión, más fuerza afectó a cada parte de esa superficie. Como esta superficie es mayor,
la fuerza se distribuyó en mayores partes y por tanto el efecto que logró en la superficie es menor. Eso es, muchachos, la presión. A ver si les puedo poner algunos numeritos para que esto sea más claro. A ver, ojalá voy a hacer un dibujo no tan enredoso como el que hice recién. A ver, tengo esa superficie. Pensemos que es de 1 centímetro por 1 centímetro. O sea, estamos hablando de una superficie de 1 centímetro cuadrado. Y voy a cargar esa superficie con un peso, con una fuerza de los mismos 10 kilos que habíamos dicho recién. Kilos de peso. ¿Ya? 10 kilos en 1 centímetro cuadrado. Calculemos su presión. Presión 10 kilogramos por ese centímetro cuadrado. ¿Qué le está diciendo eso? Que cada centímetro cuadrado de superficie aguanta 10 kilos de peso. Pensemos en otra superficie. Agrandemos la superficie. Que sea de 10 por 10 centímetros. Es decir, que sea de 100 centímetros cuadrados. El mismo cuerpo. ¿Cuál será la presión entonces? Los mismos 10 kilos de peso, pero ahora distribuidos en 100 centímetros cuadrados. Simplificas y te da ahora 0,1 kilogramo de peso en cada centímetro cuadrado. Mira la diferencia. Aquí tenías 10 kilogramos de peso actuando por cada centímetro cuadrado. Y acá el mismo cuerpo, 0,1 kilogramos de peso por centímetro cuadrado. ¿Te das cuenta? Eso es la presión en sólidos. Ejemplos de esto tienen muchos. Yo te decía que tú lo usas a cada rato. Cuando cenas, te quieres comer un rico bistec, usas un cuchillo. ¿Qué pasa si ese cuchillo no tiene bueno el filo? Te pones a pelear, ¿cierto?, con el pobre trozo de carne y al final lo rompes y no lo cortas. ¿Qué hay que hacer entonces para que eso no suceda? Afilar el cuchillo. Simple. ¿Y eso para qué? Para esto, pues. Miremos el cuchillo de frente. Este es el cuchillo. Miremoslo así, de frente. Si tú miras el cuchillo de frente, ese es el cuchillo que te pasaron. Sin filo. Toda la fuerza que tú estás haciendo con tu mano, le estás distribuyendo en una parte ancha. Sácale filo, gástale por los lados. El cuchillo afilado va a hacer eso. Mientras más filo, menos superficie va a tener. Oye, tú vas a empujar hacia abajo eso y como hay poquita superficie, va a haber harta presión y vas a partir tu trozo de carne. Si eres vegetariano, bueno, busquemos otro ejemplo. Anda a cortar leña. Toma el hacha. Es exactamente lo mismo. Una hacha afilada entra solo en el leño. Si estás sin filo, tú debes ejercer mucha más fuerza para lograr la misma presión. Y así, una innumerable cantidad de ejemplos más. Cuando vas a la nieve, que usan zapatos de nieve, que son parecidos a una raqueta, si tú quieres. ¿Qué estás logrando con eso? Y ahí no te hundes en la nieve. Tu peso está cargándose sobre mayor superficie. Disminuyes la presión. Eso es, muchachos, la presión. Espero que se entienda. Ahora, la presión dijimos que es fuerza sobre superficie. Aquí utilicé unidades de medida, pero no utilicé las unidades de medida que están dadas en el sistema internacional. La fuerza debe medirse en Newton, sistema internacional. La superficie debe medirse en metros cuadrados, sistema internacional.
y la unidad de medida 1 newton por metro cuadrado es lo que nosotros conocemos como un pascal. Pascal, se abrevia PA. Un pascal corresponde a 1 newton por metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad de medida que nosotros debiéramos siempre tratar de utilizar en el sistema internacional. Ahora, si la fuerza la tienes en kilos de peso, que fue el ejemplo que yo puse, obviamente tú tienes que hacer las conversiones y eso ya lo manejas. Recuerda que 1 kilogramo de peso es equivalente a tener 10 newton. Entonces, tú tienes que hacer la conversión, acuérdate siempre de eso. Sobre todo si están preparándose para la prueba de ingreso a la educación superior, esas pruebas normalmente traen problemillas no problemillas, traen situaciones en donde tienes que cambiar unidad de medida. Mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Debemos tender siempre a utilizar unidades de medida en el sistema internacional. Paréntesis. En el caso específico de esta prueba que les hablaba, un dato importante, un tips, fíjense en las alternativas. Pues. ¿En qué vienen dadas las alternativas? Y trabajas para llegar a esas alternativas, ¿ya? Aunque muchas veces ellos te lo dicen. Pero a veces no, cuidado. Ok, eso es la presión. El otro concepto que yo quería hablarles, y necesito que se acuerden de él, es la densidad de los cuerpos. La densidad de los cuerpos también es relevante para el estudio de nuestra hidrostática. ¿Qué es la densidad? Bueno, igual que adelante, la densidad se relaciona con dos conceptos. La densidad de los cuerpos se relaciona con la masa que un cuerpo tiene, es decir, con la cantidad de materia que un cuerpo tiene, ¿ya? Con la masa del cuerpo, pero se relaciona la masa con el espacio donde ésta está, o sea, con su volumen. El volumen es el espacio que el cuerpo ocupa. Bueno, depende de la masa que tenga dentro. Ese espacio va a ser la densidad. La densidad, que se abrevia con la letra ρ, letra griega, ¿verdad? Va a ser entonces proporcional, por un lado, a la masa y va a ser inversamente proporcional al volumen. La densidad, masa sobre volumen. Analízalo. No solo te la aprendas de memoria, analiza lo que estás viendo. Así lo dejamos acá adentro y no se nos olvida más. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un cuerpo, mientras más masa tenga, es más denso. Simple. Simple. Tengo esta botellita que me ha servido para varias clases. Mira, blanda. Ok. Le voy a poner arena. Si le pongo arena, no va a estar tan blanda. Ok. Ponle más arena. Empújala. Si no puedas más arena y la cierras. Y apriétala. Va a estar más dura, más densa, porque metiste en el mismo espacio mayor cantidad de materia. Entonces el cuerpo pasa a ser más denso. Le sacamos la arena, le dejamos poquita arena adentro y mira lo que pasa. Blandito. Es como cuando vas a jugar a la pelota y la pelota está desinflada. No se puede jugar con esto. ¿Qué hacemos? La inflamos para que estén más densos. Y le echan más aire y más aire y más aire. Uy, ahora sí, ahora se puede jugar. Es lo mismo. Los neumáticos de tu bicicleta, lo mismo. Mientras más materia tienes dentro del mismo espacio, el cuerpo se vuelve más denso. Ahora, ¿qué pasa si cambia el espacio? Si cambia el volumen. Yo a los muchachos, cuando estamos en clase, les pongo el siguiente ejemplo. Pensemos, estamos trabajando en una sala ideal. O sea, una sala espaciosa en donde tengo 20 chiquillos, 20 estudiantes. Estamos cómodamente sentados. Estamos densamente cómodos. Si yo les digo, chicos, vámonos de aquí y nos vamos a ir a trabajar a la oficina del lado.
una oficina que es la mitad de espaciosa. Nos vamos los mismos, 20 chicos a la oficina del lado, la mitad del espacio. Vamos a estar más incómodos, ¿verdad? Muchachos, ¿saben que falló su oficina del lado? Vamos a tener que ir a trabajar a la salita abajo del portero, donde son cuartos de espacioso. Vamos a entrar los 20 a ese espacio que es más reducido. Vamos a estar más apretados, vamos a estar más incómodos, no nos vamos a poder mover mucho. Y si nos metemos los 20 dentro, no sé, de una cabina telefónica, ¿podremos meternos los 20? Sí, podemos, bien apretados, pero te aseguro que no te vas a poder ni respirar, porque va a ser mucho más denso ese cuerpo. Entonces también afecta el volumen en esa densidad. ¿Ya? Por una parte, la densidad directamente proporcional a la masa, por otra parte, la densidad inversamente proporcional al volumen. La masa debiera expresarse en kilogramos. Sistema internacional. El volumen debiera expresarse en metros cúbicos. Sistema internacional. Es decir, la unidad de medida de la densidad debiera ser kilogramos por metros cúbicos. ¿Por qué digo debiera? Porque también el uso y la costumbre, ¿cierto?, hacen que trabajemos no como debiéramos. La densidad muchas veces se trabaja en gramos por centímetro cúbico. Muchas veces. ¿Ya? Entonces tú vas a verte obligado también muchas veces a cambiar de unidad de medida. Cuidado con eso, muchachos. Tengan cuidado con las unidades de medida. 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Es una equivalencia que te la dejo ahí para que tú mismo la compruebes si quieres. De repente uno la mira y dice, oh, está loco el profe. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Que en un centímetro cúbico, es decir, en un dadito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, hay 1 gramo, es equivalente a que en 1 metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro, hayan 1000 kilos. La densidad es la misma. Esto blandito es lo mismo. ¿Ya? Compruébenlo, es re fácil comprobarlo. ¿Ya? Pero acuérdense, debiera ser en esto en el sistema internacional, pero muchas veces se trabaja en gramos centímetros cúbicos. Para muestra, un botón. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, por ejemplo. ¿Ya? Y cada elemento que nosotros conozcamos, tenemos ya predefinida su densidad. El agua de mar, 1,03, obvio, tiene sal, entre otras cosas, por lo tanto es un poquito más densa, hay más partículas. La glicerina, 1,25, el aluminio, 2,7, el platino, 21,4 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? La densidad es eso, la densidad es lo que te da la consistencia, por así llamarlo. La densidad es qué tan durito eres o qué tan fofo soy. ¿Te fijas? Eso es la densidad. Entonces, muchachos, si nosotros queremos hablar de hidrostática, necesitamos manejar primero estos conceptos: densidad y presión. Esto podríamos pensar lo que sucede en los sólidos, ¿verdad? En los sólidos. Entonces, cambiemos de medio. No, cambiemos de medio, vámonos al gas. ¿Qué sucederá en el gas? Y en el caso del gas, lo relevante que me gustaría conversarles es acerca de el gas que rodea a nuestro planeta, que es la atmósfera. La atmósfera, muchachos, es nuestro alimento, ¿cierto? Nuestro sustento para poder vivir. Sin la atmósfera tendríamos que andar con una mascarilla y un balón de oxígeno atrás. Gracias a esta atmósfera, chicos, nosotros podemos respirar, podemos vivir, etc. Pero créanme
que no todos saben que la atmósfera existía. O sabían, hoy día me imagino que todos saben. Pero antiguamente no todos sabían, no todos le daban existencia a la atmósfera. Muchos pensaban que no había nada. Pues como no lo veo, no hay nada. ¿Ya? Muchos pensaban eso. Ver para creer, dijo alguien por ahí. Entonces, hubo un científico bien connotado, tengo entendido que italiano, don Evangelista Torricelli. Torricelli se escribe con Torricelli, ¿ya? Evangelista Torricelli, que quiso él demostrar la existencia de la atmósfera. Fíjate, quiso sencillamente demostrarla. Él estaba consciente que la atmósfera existía. Y para tratar de demostrar su existencia, generó un famoso experimento, en una de esas, y ustedes lo conocen ya, un famoso experimento que lo hizo con un tubito de vidrio, delgadito, ¿ya? Y lo llenó de mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque es bastante denso. Denso. 13,6 gramos por centímetro cúbico. 13,6 gramos por centímetro cúbico. El agua era 1 gramo por centímetro cúbico. Fíjate que, paréntesis otra vez, fíjate que pensando en esto de las densidades, si tú tienes 1 gramo por centímetro cúbico de agua, puedes fácilmente determinar cuánto pesa 1 litro de agua. Con esa relación. Si sabes que la densidad es masa sobre volumen, determina la masa y con la masa determinas el peso. Y vas a saber cuánto pesa 1 litro de agua. Bueno, se los cuento. Pesa 1 kilo de peso. 1 litro de agua pesa 1 kilo de peso. Si hacen lo mismo con el mercurio, 1 litro de mercurio pesa 13,6 kilos de peso. O sea, casi 14 kilos. 1 litro de agua, está pesadito. 1 litro de mercurio, casi 14 kilos. Solamente porque es más denso. Así afecta la densidad. ¿Ya? Ese era un paréntesis. Entonces, trabajó Torricelli con mercurio, llenó esto de mercurio y quiso demostrarle a sus seguidores, ¿cierto?, que si él invertía ese mercurio, ese tubito, ahí está invertido, ¿cierto?, el mercurio no iba a caer. Porque el aire, la atmósfera que él decía que existía, iba a evitar que cayera. Claro, pero si lo doy vuelta se me puede caer, dijo, entonces le pongo el dedo. Y primero le puso el dedito ahí. Y el mercurio estaba lleno de mercurio. Le puso el dedito. Muchachos, le dijo a la gente, amigos míos, fíjense, gracias a la presión atmosférica, gracias a la atmósfera, esto no va a caer. Soltó la mano y se le vino todo abajo. Cayó todo. Quizás se rieron de él, no sé, esa parte, esos detalles no los conozco, yo creo que sí. Ya, me reí quizás de todo. Y él quedó picado. ¿Por qué esta cuestión se cayó si la atmósfera debe evitar que caiga? Decía, él pensaba eso, él estaba consciente de eso. Además que eligió mercurio, que como es denso es muy pesado, entonces se le caía. Entonces pensando en todo eso dijo, seguramente dijo debe ser problema de que es muy pesado, por lo tanto me voy a ayudar de más mercurio, que me ayude en esta acción. Volvió a hacer el experimento, chicos. Lo volvió a hacer, pero ¿qué precaución tuvo? Tomó una fuente a la cual le echó mercurio, ¿ya? Y cuando él invirtió el tubito, lo invirtió tapadito, con dedo y todo incluido, lo metió al mercurio, esto estaba lleno de mercurio, le dijo, muchachos, ahora sí, le explicó por qué, que es muy pesado, que sé yo, delante no lo consideré, ahora créanme, esto no va a bajar, porque resulta que todo el aire que está aquí va a apretar este mercurio y esto no va a caer. Adivinen qué pasó. Soltó el dedo, sacó el dedo y cayó. Pero, aquí viene lo bonito, cayó. Pero cayó tan fuerte
que como que cayó y se estabilizó. Dicen por ahí, yo no estaba en ese tiempo, dicen que hasta se escuchó ¡pah! Un golpe metálico, como que chocó algo y eso se mantuvo ahí. Algunos se rieron porque Torricelli decía que iba a caer. Torricelli carraspeó un poco. Perdón, dijo, se me soltó el dedo. Hagámoslo de nuevo. Intentó nuevamente lo mismo. Soltó el dedo, ¡paf! Exactamente igual. Y cada vez que lo hacía, ¡paf! Igual. Y al medir eso, encontró que siempre llegaba a la misma medida. 76 centímetros de altura. Y con este experimento, muchachos, Evangelista Torricelli demostró que efectivamente la atmósfera existe y que esta atmósfera presionó hacia abajo el mercurio que estaba en la fuente y evitó que el mercurio dentro del tubito cayera. Presionó. Por lo tanto, demostró que la atmósfera sí existe y además que la presión atmosférica equivale a 76 centímetros o 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. La experiencia la hizo a nivel del mar y cada vez que la hacía, 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo. Entonces, queriendo demostrar la existencia de la atmósfera, lo logró hacer y además encontró cuánto era la presión de la atmósfera a nivel del mar. Bonito, bonita experiencia, bonita historia, ¿ya? Y esto, chiquillos, es lo mismo que nosotros sentimos, la verdad que no la sentimos, pero la que nosotros tenemos sobre nuestras cabezas todo el día. Esta clase, muchachos, yo lo estoy haciendo en Constitución. Yo no sé dónde van a ver esto, ¿ya? Yo lo estoy haciendo en Constitución. Constitución estamos acá en Chile, a nivel del mar. Soy privilegiado en sentir los 76 centímetros de mercurio sobre mi cabeza. Estoy a nivel del mar. En lugares más altos, obviamente, la presión disminuye. Si me voy a una montaña, mientras más alto, menos presión de la atmósfera va a haber. Si me voy a los Himalayas, menos presión de la atmósfera va a haber. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Porque al momento de subir, la capa atmosférica sobre mí disminuye, pues muchachos. Si es en la Tierra, tengo toda la atmósfera sobre mí, pero aquí, en la superficie de la Tierra, a nivel del mar. Si subo, ahí está el cerro, va a estar esta atmósfera sobre mí. Va a haber menor atmósfera cargándome, menos presión. ¿Ya? Mientras más altos estamos, hay menos presión de la atmósfera. Apréndanse este dato, no se olviden de él, pero a nivel del mar. Esa es la presión atmosférica a nivel del mar. Y la hizo con mercurio. ¿Qué hubiera pasado si la hace con agua? ¿La habría resultado? Yo creo que sí. Pero habría necesitado un tubo mucho más largo. ¿Ves que el agua es 1, densidad? Mercurio es 13,6, o sea, el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Por lo tanto, por un problema de densidad, la altura que hubiera logrado con agua habría sido 13,6 veces mayor. 13,6 veces mayor. Permiso. Si acá te dio 760 milímetros de mercurio en la altura, multiplica eso por 13,6 y te dan 10.000 y tantos milímetros, o sea, 10,3 metros aproximadamente habría sido la altura de la columna de mercurio. Felizmente la hizo con mercurio, si no necesitó un tubo de tanta longitud. Aplicaciones de la presión atmosférica. Muchas. Nuevamente mi botellita.
Pensemos que esto es una de esas cajitas de yogur que tú muchas veces tomas, o juguito, un jugo, ¿cierto? Lo tomas con una bombilla. Cuando se te acaba el jugo y empieza a sonar así como que se acabó el mate, ¿qué le pasa a la cajita? Se chupa. ¿Y por qué se chupa? Porque tú al chupar hasta la última gotita y después chupaste el aire que hay dentro, hiciste disminuir dentro de la cajita la presión. Tanto que la presión exterior, que es la presión atmosférica, fue mayor que la interior y apretó la cajita. Obvio, presión atmosférica. Cuando te tomas una bebida, si yo tengo aquí mi vaso de agua y tengo una pajita otra vez para tomarme el agua, tú cuando succionas, lo primero que haces no es tomar agua, es tomarte el aire dentro de la pajita, de la bombilla, y succionas aire. Tú generas vacío dentro de la bombilla y la presión atmosférica empuja el agua y logra subir por ella. Tú tomas agua. ¿Te fijas? ¿Hay lugares donde no hay presión atmosférica? Obvio, donde no hay atmósfera, en la luna, por ejemplo. ¿Ya? Y así muchos ejemplos. Hay una historia que cuentan de una ciudad en Alemania que se hizo un experimento famoso en Magdeburgo. No sé hablar alemán, espero que se diga así, Magdeburgo, así por lo menos se escribe. En Magdeburgo se hizo una experiencia con 2 semiesferas metálicas. Creo que aprox 50 centímetros. O sea, una esfera, vamos a cambiar mi tierra por una esfera. Supongamos que esto ahora es una esfera metálica, ¿ya? Y esa esfera metálica hueca la partieron exactamente en 2. ¿Ya? Ahí. Entonces, al mirarla, era como una naranja partida en 2. Ahí. Partí la esfera, pero era hueca. La pusieron nuevamente, la adosaron, sin hacerle nada más, solamente la adosaron y le quitaron todo el aire de adentro. Una máquina de vacío por fuera